Muchas gracias, HIC. Muchas gracias por la invitación para charlar el día de hoy muy rápidamente de un tema que ha estado en boca de varios, en el sentido de que ha estado muy activo, han surgido por ahí algunos comunicados por parte del Infonavit sobre esta reforma que inició su vigencia el pasado 22 de febrero y que, pues sin lugar a dudas, ha estado muy interesante en cuanto a los alcances y qué es lo que va a suceder. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar el día de hoy recordando, que cualquier persona que quiera intervenir y abonar a la plática, pues con todo gusto, con preguntas, con comentarios, con intercambio de ideas, pues es bienvenido. Si pueden levantar la voz o simplemente la mano o algo ahí, un moderador de HIC que nos pueda ir apoyando, pues con todo gusto. Adelante, Jonah, pues bienvenidos y vamos a comenzar. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, como platicábamos ahora, no sé, ahí está, no sé, el 21 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una reforma que, pues, me parece trae temas muy interesantes, temas en donde se pretende, al menos en la teoría, al menos en el texto de la norma, pues apoyar un tema social como es la falta de vivienda de muchas y muchas personas trabajadoras en el país. Pero me parece que al momento en el que lo instrumentan, pues hay varios cambios que vale la pena resaltar. Eh, Efectivamente, pues bueno, creo que a nivel social, a nivel político, el tema principal tiene que ver con el establecimiento de un esquema de arrendamiento social, le llaman ellos, en el sentido de que pues planean construir un número importante de casas y que los trabajadores tengan como opción en un primer momento rentarla y posteriormente a que acabe ese periodo de arrendamiento, pues tener una opción a compra, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, nos parece muy interesante, como lo hemos platicado, pero que sin embargo trae algunos puntos, sobre todo ya de afectación al ámbito empresarial, que, pues insisto, vale la pena considerarlo, ¿no? Eh, Reiteran y señalan que se prohíbe que la vivienda que participe en estos esquemas sea utilizada para fines distintos a la habitación y la residencia. Algo que, pues bueno, de inicio luce un poquito controvertido porque pues finalmente conocemos el hecho de que muchos trabajadores tienen pequeños negocios, microemprendimientos y utilizan precisamente su casa para no nada más tener el destino de la habitación o la residencia, sino para ello. A mí me parecería que si bien es cierto el que exista un bien social justificado, de decir, bueno, vamos a apoyar, pero que la usen para la casa habitación, pues creo que mientras el trabajador esté pagando, pues él tiene el derecho a usar con su propiedad lo que él decida hacer. Entonces, tener esta prohibición me parece un poquito excesivo, pero insisto, pues bueno, esta es una situación que además vemos muy difícil que la autoridad pueda fiscalizar, o sea, no la veo haciendo jornadas por los fraccionamientos, checando si las personas efectivamente ahí viven o si están tomándola exclusivamente como el uso o la residencia de habitación. Sin embargo, pues sí es algo que ya está muy establecido en esta serie de reformas. Se prohíbe subarrendar, la regresas poco, se prohíbe subarrendar quienes participen en estos esquemas. Sí, no se movió. Si la regresas, yo no, por favor. Sí. Sí, no, la estás adelantando. Sí, la haces para atrás, por favor. Sí, ok, bueno. Pues dentro ahorita vamos a resolver el tema de la presentación. Bueno, dentro de esta situación además también se prevé otros cambios medio curiosos, ¿no? El primero es que la cuestión en donde
se señala que la presidencia es la que va a designar a el director general del Infonavit, ¿no? Esto, pues sin lugar a dudas, tiene un sentido político que me parece es algo a considerar, sobre todo porque conjuntamente a esto, ahora sí, si quieres, adelántala, conjuntamente a esto y al tema del arrendamiento social, como le llaman ellos, se planean una cantidad importante, lo ven en la presentación, pero también se planea crear la constructora del bienestar, ¿no? O sea, que esta constructora del bienestar, ya el Infonavit no se va a encargar nada más a dar préstamos, sino ellos mismos son los que la van a hacer de empresarios y van a empezar a construir vivienda social. Entonces, pues bueno, todos hemos sabido los escándalos que poco se han documentado, pero que están en boca de todos, de la corrupción que ha habido en el anterior sexenio con estos temas del aeropuerto, del Tren Maya, de cuestiones como esa, en donde parece un poco discutible que sea la función del gobierno realizar actividades de la empresa privada, en este caso la constructora, sobre todo porque pues ellos mismos se fiscalizan, ellos mismos rinden cuentas y aunque está la Auditoría Superior de la Federación, pues también ha tenido muy poca injerencia. Y en todo caso, si hubiera alguna sanción, pues finalmente ellos mismos son quienes establecen la sanción y sabemos la cercanía que hay de la Fiscalía General de la República, que se supone tendría que ser un órgano independiente, pero que sabemos pues que está muy vinculado al actual gobierno. Entonces creo que en un sentido político, económico, de bienestar del país, no me parece que sea una excelente idea que ellos mismos se pongan a construir, habiendo pues finalmente un esquema muy interesante, tal cual está actualmente, en donde la industria privada pues participa, ¿no? de esta construcción. Hoy en día se prevé al menos de inicio un modelo mixto, es decir, no es que se eliminará el hecho de que los privados puedan participar en la construcción de vivienda social, pero también ellos lo realizarán, ¿no? Adelante. Creo que dentro de lo ya, adentrándonos en el tema de lo más perjudicial, tal cual está actualmente la reforma, pues es el hecho de que se modifique, adelante con la siguiente, Jonah, se modifique el artículo 29 para establecer una nueva obligación patronal. Antes de la reforma, hasta el 21 de febrero, cuando había el tema de suspensiones por incapacidades o por ausentismo perdón, de inasistencias por incapacidades o ausentismos de los trabajadores, se suspendía la obligación tanto de pagar las aportaciones como las amortizaciones o descuentos, es decir, de pagar, hacer la retención al trabajador del crédito de la vivienda que tenía cada trabajador. Y este penúltimo párrafo del artículo 29 de la ley del Infonavit se modifica, adelante, Jonah, en el sentido que estamos viendo en pantalla, ¿no? Cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos, no se suspenderá por ausencias o incapacidades en términos de la ley del Seguro Social el pago. ¿Qué implicaciones? La siguiente, ¿qué implicaciones trae esto en concreto? Adelante, nada más ahorita explicamos esta diapositiva. ¿Qué conclusiones trae? Pues que bueno, que hoy en día en la práctica, sobre todo en empresas que tienen un mediano y un grande número de trabajadores y también que tienen estos trabajadores en un gran número los ya créditos del Infonavit que está descontando el patrón, pues vemos que sí es muy común que haya ausentismos, tanto programados como no programados, e incapacidades de todos los tipos. En el caso del ausentismo, pues no nada más pensemos en el hecho de que un trabajador el día de mañana falta y punto, ¿no? O sea, estos ausentismos programados tienen que ver con vacaciones, descansos, becas, licencias médicas, licencias con y sin sueldo, faltas injustificadas, incluso hasta el extremo de que un trabajador de repente se tenga por desaparecido, madres o padres de hijos de cáncer, que hay ciertos beneficios para que no puedan asistir. Adelante. Y de incapacidades, pues puede ser de los tres grandes tipos, ¿no? Producidas por riesgos de trabajo o producidas por temas de enfermedad o producidas por casos de maternidad, es decir, en general cualquier incapacidad. Esto en sano cristiano, ¿qué quiere decir? Si por cualquier razón el trabajador no va a trabajar y por lo tanto no se le paga el salario, eso no va a ser ninguna justificación para que de todos modos se tenga que estar pagando por cuenta del trabajador su crédito del Infonavit.
Esto es preocupante sobre todo porque uno esperaría que la propia ley pues trajera algún mecanismo para que una vez que el trabajador se reincorpore a sus labores, pues se le pueda hacer este descuento. Sin embargo, la ley no lo prevé. Simplemente dice no se suspenderá y tú tendrás que seguir pagando. Adelante, ya. Ok. Y esto, si le das más adelante, nada más para ser muy concretos, con todo gusto compartimos la presentación ahí a HIC para que la distribuya entre todos los participantes sin ningún problema. Pero ¿esto qué implica? A ver, implica, pues, como lo acabamos de considerar, que los patrones tienen que seguir pagando las amortizaciones del Infonavit sin que haya algún tema de compensaciones cuando no existen estos convenios de reembolso con el IMSS. Ahí tiene un gran tema administrativo, había que explorarlos. Con todo gusto podemos hacer otra charla vinculada con el tema de esta serie de convenios, pero mientras no lo haya, es el patrón quien tendrá que pagar estos créditos. Sí, con todo gusto, Emma. Vamos a compartir la presentación, se las haremos llegar a HIC y para que se los comparta a todos los asistentes el día de hoy. El segundo es que las incapacidades médicas pues ya no justifican la suspensión de descuentos, como lo acabamos de ver, ni los demás casos, ni la maternidad, ni riesgos de trabajo. Piensen ustedes, es bien común, por ejemplo, en el caso de un riesgo de trabajo o una enfermedad en donde no se ha dado una incapacidad permanente, ¿cómo traen a los trabajadores cada 2 meses a revaluación, revaluación? Esto puede durar hasta un año en el caso de riesgos de trabajo y hasta 2 años en el caso de enfermedades de trabajo antes de que se determine la incapacidad permanente. Quiere decir que, de acuerdo a la nueva ley, podría ser hasta un año o hasta 2 años lo que tienes que estar pagando a cuenta de tu trabajador. En efecto, esto ya entró en vigor desde el 22 de febrero de este año. No existen, claro, mecanismos de recuperación de los pagos cuando no hay el salario y no existe lineamiento sobre cómo manejar estos adeudos que eventualmente se van a acumular por parte de los trabajadores porque es el patrón que los está pagando o los pagará a su nombre y cuenta, ¿no? Y esto entra en un sentido muy delicado porque al final de cuentas recuerden ustedes que conforme a la Ley Federal del Trabajo no podemos hacerle más descuentos a los trabajadores de los que tengan una justificación o contractual o legal. Y aquí es donde encontramos el dique porque claramente no existe esta justificación para que si luego de estos 3 meses que regrese la trabajadora de maternidad se incorpora, pues se le puedan hacer mayores descuentos para poder subsanar estos pagos de los créditos que se hizo en el tiempo de su ausencia por parte del trabajador, del patrón hacia el trabajador. Entonces, adelante, Jonah. Esto, digo, deja la lámina nada más. Esto está suscitando muchas controversias, ¿no? Y vamos a platicar. Hace la semana pasada, salió un comunicado que establece que, en pocas palabras, no nos preocupemos. De momento, dice, no va a haber necesidad de estarlo pagando y luego vamos a establecer los mecanismos, dice el Infonavit, luego vamos a establecer los mecanismos para que se pueda recuperar. Y el problema surge en ese sentido, en que obviamente conforme el SUA no hay un parche que ya esté adecuando esta situación, ¿sí? No sabemos cómo va a resolver, si es que va a haber alguna alternativa para decir, no importa lo que dice la ley, al final del día tú, patrón, vas a poder recuperar este dinero, ¿sí? Que es lo que le interesa al patrón. Este comunicado, pues al final del día no tiene ningún elemento de certeza jurídica porque lo que es cierto es que la ley dice lo contrario en este momento y que a mí me parece que si ya tuvieran la solución a esta problemática, pues ya lo hubieran planteado desde este momento, ¿no? Entonces, creo que ni ellos mismos saben cómo se va a solucionar porque al final del día es un tema político delicado. ¿Por qué es un tema político delicado? Porque eh, pues es que si a un trabajador ya dejaste de retenerle una cantidad, no es políticamente muy, donde está su gran base en los trabajadores del actual gobierno, pues no es tan sencillo que de repente digas, oye, ¿qué crees? Este, vamos ahora a plantear un mecanismo para que tú recuperes por parte del trabajador ese dinero. Yo también dudo que el gobierno vaya a financiar esas cantidades y finalmente se los va a aventar al patrón esta responsabilidad, si es que algún día lo llega a realizar y habrá que ver de qué manera, ¿no? Entonces, nos parece esa situación muy preocupante porque mientras no se modifique la ley,
pues la ley está por encima jerárquicamente de cualquier situación. Y es algo que entre que una cosa y la otra ha pasado desapercibido y por eso era muy importante hacer llegar esta información a todas las personas que el día de hoy amablemente se conectaron, porque pues son situaciones que desde nuestro punto de vista resultan inconstitucionales, ¿no? Por ahí vieron una lámina que pasamos muy rápido en el sentido de que cuando la ley le da el carácter fiscal a las aportaciones y amortizaciones, también la somete a que cumplan los requisitos constitucionales de cualquier impuesto, que todos lo sabemos. Nosotros, contadores, abogados que estamos aquí, lo sabemos, que son la proporcionalidad y la equidad. ¿Qué es la proporcionalidad? En pocas palabras, es cuando un impuesto, una contribución, o en este caso una aportación o amortización, se establece con base en un movimiento de riqueza de quien la va a pagar. Y el ausentismo o la incapacidad de un trabajador no es un movimiento de riqueza que va a determinar el que sea válido constitucionalmente que él de su bolsa pague ese descuento, ¿no? Entonces, es claramente inconstitucional. Habrá que esperar. También sabemos que se está reconfigurando la Suprema Corte de Justicia, que hay un movimiento por parte de los actores políticos para meter a las propias personas afines políticamente como ministros de la Corte. Es todo un gran tema, pero que al final de cuentas veremos cómo es que, qué prevalece, si prevalece lo político o prevalece lo jurídico, porque jurídicamente no hay duda que esto es inconstitucional. Tampoco hay duda de que este oficio o este comunicado puede estar por encima de la ley. Entonces, mientras pareciera ser que debemos de confiarnos, pues desde el punto de vista legal, a nosotros nos parece preocupante porque recuerden que el único mecanismo que tenemos para impugnar estas cuestiones, pues es el amparo, ¿verdad? Un amparo que tiene dos momentos para presentarse y que el primer momento ya está corriendo, que son 30 días hábiles a partir de que entró en vigor la reforma y que se va a vencer ahora los primeros días de abril, por ahí del 4 de abril tendremos los vencimientos. Entonces, quienes desafortunadamente en este momento no presenten su amparo en caso de que resultara favorable, pues recordemos que en materia fiscal no va a fungir el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. O sea, quiere decir que nada más en los que metieron su amparo van a ser las personas que en caso de ganarse no les aplique esta ley y todos los demás pues tendrán que seguir cubriendo si es que al final del día no hay una reforma al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la invitación para pasar ya a la fase de preguntas, la invitación sería para todos ustedes para que analicen la situación de sus clientes. Obviamente, entre más número de trabajadores y entre más número de créditos, pues más es, al menos en un sentido de proyección, más es la afectación que se va a tener. ¿Por qué? Pues al menos durante 6 años yo veo difícil que haya una contrarreforma a esto. ¿Por qué? Pues porque el propio gobierno ya en turno pues no está cambiando, ¿verdad? O sea, no vemos cómo a nivel legal se le pueda echar vuelta atrás. Entonces, proyecten eso que están ustedes dimensionando al menos 6 años, en donde no vamos a ver que exista alguna modificación. Entonces, la idea de compartir esta información es para, insisto, primero, que hagan ustedes sus propias proyecciones, que las compartan con sus clientes, ¿sí? En un sentido de, de este, de, de tenerlos al menos actualizados, ¿verdad? Yo tengo, con todo gusto se los comparto, tengo un correo, un borrador de correo que explica muy rápido en qué consiste la reforma y cuál es la afectación, que con todo gusto se los puedo pasar para que ya nada más ustedes lo reenvíen a sus conocidos, a sus clientes, a los empresarios que sobre todo crean que están en esta situación y pues que evalúen por propia cuenta cómo va a ser el tema de la posible presentación de amparos. Con todo gusto nosotros, claro, ahí establezco mi comercial, nosotros estamos haciendo alianzas con contadores y con abogados para tramitar conjuntamente hacia sus clientes este amparo. Obviamente ya no es como antes, hoy es digital todos los amparos, ya no tienen que sacar copias ni presentar nada, etcétera. Todo lo hacemos con usuarios de línea digitales. Entonces, pues prácticamente la, la alianza que podemos hacer con ustedes, contadores y abogados, es nada más tener el contacto con su cliente. Ustedes, claro, siempre van
van a tener esa conexión. Nosotros en ningún momento interferimos más que para pedir documentación que puede ser a través de ustedes y que con base en ello, pues bueno, podamos, entre más número de personas que se sumen a estos esfuerzos, pues más va a ser la presión que va a tener en su momento la Corte al resolver para efectos de que tengamos más elementos políticos, si lo quieren decir así, para que nos den a favor este amparo. Porque jurídicos a mí no me queda absolutamente ninguna duda. Entonces, lo que voy a hacer es, ahorita le voy a mandar la presentación a HIC, que tiene todos sus contactos de los que hoy amablemente se inscribieron, y les voy a pasar el borrador de del correo informativo. Ya ustedes le ponen su propia firma o su propia nombre. Y les voy a pasar también con todo gusto la presentación, donde ahí vienen los datos de contacto de su servidor Marvin Gómez, que el día de hoy estoy dando esta plática, para efectos de que si alguien está interesado en que hagamos esta alianza con alguno de sus clientes, pues poderles platicar un poquito más de esa situación, de en qué consiste la alianza y cómo podemos trabajar juntos, ¿no? Dicho sea esto, pues con todo gusto pasaremos ahora, en razón del tiempo, que sabemos que están ustedes en declaraciones anuales y en provisionales con la prórroga, entonces no queremos quitarles mucho tiempo. Resolveremos algunas de las dudas que están en el chat y las demás con todo gusto. Si alguien quiere mandarme un mensajito de WhatsApp este es mi celular, 449-911-4533, o mandarme un correo o algo para que profundicemos, pues con todo gusto lo haremos y me pongo a su disposición para ello, ¿no? Dice Emma, ¿se va a compartir la presentación? Sí, sí se va a compartir. Esta reforma ya entró en vigor, sí, desde el 22 de febrero del 2025. Entonces, ¿el patrón absorbe este pago cuando se regresa al trabajador a laborar se le está descontando? Efectivamente, en un inicio, conforme a la ley, el patrón absorbe el pago. La ley no establece la modalidad para efectos de que se descuente. Dice el Infonavit en comunicados que luego va a buscar una alternativa, pero nosotros dudamos que políticamente eso vaya a suceder. El trabajador se convierte entonces en un deudor, habrá que realizar una demanda al contrato. Va a ser muy interesante porque al final del día creo yo que lo que es cierto es que mientras el contrato o la ley no establezcan este tipo de situación particular en donde simplemente se va a pagar por cuenta del trabajador en los ausentismos o incapacidades esa cantidad, pues sí lo tienes que pagar. Entonces, habrá que evaluar las alternativas de los contratos, a ver si a través de ello puede ser una forma en la que se pueda recuperar esas cantidades. Sinceramente, ahorita creemos que lo primero que tenemos que estar pensando es en estar en desacuerdo a través del amparo con la ley, presentar todos los amparos y luego ya después, porque va a haber algo interesante, en los amparos se va a solicitar la suspensión, quiere decir que mientras no se resuelva, no se esté obligado a pagar, pero cada juzgado va a resolver, unos sí van a otorgar la suspensión y otros no, eso lo hemos visto por el pasado. Entonces, para los que sí otorguen no va a haber ningún problema, porque no va a afectar esa ley hasta que no se resuelva, pero para los que no se otorguen, la suspensión sí se va a tener que estar haciendo el pago mientras dura el amparo y luego se pedirá en caso de que se gane una devolución, pero habría que ver si buscamos algunos otros mecanismos en el Inter para que no nos afecte, como podría ser bien este tema que platica el compañero de alguna modificación en contratos de trabajo. A veces, sobre todo, no está tan sencillo en el tema de que estamos viendo que esto les va a afectar a las empresas grandes, donde hay sindicatos, donde hay un juego de cuestiones en donde no es tan sencillo modificar. Habrá haber otros en donde incluso hay contratos colectivos de trabajo, donde no es tan sencillo hacer las adecuaciones a estos contratos, ¿no? El trabajador ok, buenas tardes. ¿Sabrá cuándo se actualizará el SUA? Se habla de que obviamente esperábamos que hace una semana hubiera una modificación. Sí hubo un parche al SUA, pero no se modificó. Creemos que esto va a ser puede ser a partir del 17 de abril en adelante. Nuestro problema es que cuando se haya hecho este parche y si no nos gusta cómo quedó, porque no nos han dicho en qué sentido se va a modificar, ya se nos hayan pasado los plazos del amparo. Dice Guadalupe, y si no regresa el trabajador, pues justamente esa es una de las grandes afectaciones. Es que si no regresa el trabajador, el problema es que si regresa, la ley no dice cómo le vas tú a poder cobrar. Pero si no regresa, pues mucho menos, ¿no? ¿Dónde lo vas a agarrar para recuperar este dinero? Esto será un tema laboral. La ley no nos permite descontar mayor descuento al 30% de nómina. Claro, lo anticipábamos, ¿no? ¿Cómo se debe capturar como un préstamo al empleado? Hay muchas alternativas, sin lugar a dudas.
se está hablando de la posibilidad de modificar contratos y de establecerlo como propios préstamos al empleado. Yo creo que habrá que ver los contratos particulares y cómo se puede solucionar. Yo insisto, ahorita hay que concentrarnos en el amparo y luego muy rápidamente en solucionar la otra cuestión. Y actualmente el SUA no puedes hacer cálculos, no, actualmente todavía no se puede hacer nada. Yo creo que el IMSS debería pagar el crédito si la persona sea por maternidad, ya que se le paga al trabajador el 100%. Yo también creo que esta no era la mejor medida para solucionar este problema porque tú no tienes por qué pagar eh, un, un, un crédito que no es tuyo, ¿no? Me preocupa el tema político. En el tema político sabemos que hoy en día los empresarios son los malos del cuento en México, ¿no? El gobierno trae una idea de que el empresario es igual a mano, empresario es igual a millonario, empresario es igual a que si él lo puede pagar, que lo pague por cuenta de otro. Entonces, esta forma de los actuales gobiernos que no ven muy bien la importancia del sector empresarial en el crecimiento de riqueza de un país es la que me preocupa. Ok, muy buenas tardes, gracias por compartirnos el conocimiento que le merece recomendaciones del 29. Soy encargado de nómina y ya me tocó ver en este trimestre el pago de cuotas por incapacidades por alrededor de 5,000 pesos. Son solo 2 empleados. Sí, es que la importancia es bien cañón, o sea, le estoy hablando que tienen 2 empleados, pero imagínense, yo tengo ahorita personas morales a las que les voy a presentar los amparos que tienen 1,000 trabajadores y de esos 1,500 traen descuentos de créditos por el Infonavit y de esos 500 traen alrededor de un porcentaje de ausentismos, incapacidades que le representa alrededor de 1 millón de pesos, que de la noche a la mañana va a tener que pagar cada año el trabajador. Ahora recuerden, no nada más el impacto es en un año, el impacto es mientras no se modifique la ley. O sea, cuando menos vamos a esperar que estos sean 6 años. ¿Sí me explico? Entonces, sí, si con 2 trabajadores estamos viendo, como dice Juan Carlos, 5,300 en adelante que vas a tener que pagar, pues ahora imagínate cómo será ya con grandes bases de trabajadores. Eh, ¿Cómo se deduce este gasto? Mire, yo no soy contador, con todo gusto si me manda un correo, hay una forma que nos estaba explicando un contador aliado que puede disminuirse hasta cierto porcentaje como deducción este pago y si gusta le puedo platicar cómo él nos dice que tendría que ser el registro contable. Para el pago del primer trimestre de 2025, el SUA no consideró la nueva versión como debió quedar el pago, cómo debió de quedar el pago de los trabajadores con ausentismo. Actualmente hay una laguna. Ciertamente hay quienes están optando las empresas por hacer los cálculos manuales y pagar, aunque el sistema no lo prevea. Yo creo que es un poco exagerado. Me parece que finalmente, si no hay los mecanismos a lo obligado, a lo imposible nadie está obligado, nos dice un principio general del derecho. Entonces yo creo que no sería necesario. ¿A partir de cuándo se aprobó esta ley? Se publicó en el Diario Oficial el 21 de febrero e inició su vigor el 22 de febrero. Entonces, ¿cómo manejaremos el SUA para el siguiente semestre? Tenemos maternidades sin incapacidad. Actualmente no podemos más que hacer el cálculo manual y pagar con un complementario la diferencia. Yo digo que no es necesario que exploremos el tema del amparo y pidamos la suspensión como un primer contingente y esperemos luego el parche a ver cómo nos dice que vamos a manejar ese tema del SUA. No procederían en este caso los seguros del Infonavit. Habrá que ver porque según yo no sé qué alcances tengan ese tipo de seguros. ¿Cuándo se paga el crédito y cómo se contabilizó? Es lo que les comentaba de la contabilidad. Este cambio aplica a nuevos créditos o también a los ya vigentes, aplica a todos los que estén actualmente en vigor, es decir, los anteriores y los que se vayan a dar con esta nueva ley. ¿Hasta cuándo se puede presentar el amparo? Miren, la fecha de presentación del amparo nosotros la estamos manejando con el 4 de abril. Creo que tiene un día más, pero para nosotros el presentar las cosas el último día es fatal, ¿no? De hecho, sinceramente, estamos presentando todo como fecha el último de marzo, pero bueno, esos 30 días dan ahí, por ahí del 4 de abril. Esto lo que pretende es cambiar los roles, ya que actualmente si el colaborador no paga el Infonavit, pierde hasta el colaborador, hasta que el colaborador se vuelve a tener un trabajo formal y ahora los patrones absorban esto, que muy probablemente nunca se recupere. Coincido, Adriana, con la problemática y con la preocupación. Es que no hay mecanismos conforme a la ley para que se recupere y es muy probable que no se recupere. Tú imagínate hasta cuánto se va a alentar más bien el tema de, oye, pues imagínate qué tal que cuánto es bien común que les pase algo en su casa,
que de todos modos no traen ganas de ir a trabajar y van a las incapacidades temporales y así, 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 y de repente, ya aparte un aliciente es que les van a pagar el crédito por parte del patrón. Hoy en día tengo empresas que les están llegando los rumores a gerencias, al área de recursos humanos, que ellos creen que la reforma es de que en adelante en todos los casos el patrón va a pagar los créditos por cuenta de él como una prestación que el gobierno de la 4T en su grandiosa magnanimidad les va a conceder. Entonces, insisto, ustedes creen, es una desinformación desde luego, pero ustedes creen que políticamente va a haber la opción de que el gobierno revierta esto. A mí se me hace muy difícil. El Infonavit, igual que el IMSS, una vez que entre el recurso a sus arcas, difícilmente le reembolsa. Te piden más información para comprobar un saldo a favor. Yo coincido, es un viacrucis. Si es que establecen unos mecanismos internos para recuperarlo, yo también coincido que va a ser un viacrucis y coincido con UTEC CPA Adriana, va a ser muy probable que no haya este reembolso. ¿Cómo podría afectar a empresas de outsourcing? Se supone que el SUA debería hacerlo automáticamente. Habrá que ver qué características tienes de tu outsourcing. A mí me parece César Campos que habría que verlo en particular. En términos generales, recuerden que con la reforma que hubo, el outsourcing ha quedado muy limitado exclusivamente a trabajos especializados. Entonces, no entiendo muy bien hacia dónde quieres ir, si más bien a empresas que tienen sus trabajadores con outsourcing, a pesar de la reforma que ya lo prohíbe, salvo casos especializados. Entonces, no soy más papista que el Papa, sé que hay muchos casos así, pero me gustaría que eso lo platicáramos en corto. Las incapacidades seguirán registrándose en el SUA, entonces, ¿cómo será el pago del Infonavit? Insisto, hay ahorita mucha incertidumbre, esperemos que con los parches se solucione, pero estos parches van a venir después de que ya haya pasado el plazo para irse al amparo. Es decir, que si no utilizas esta medida, pues puede ser que en el parche te solucione algo o puede ser que no y habrás perdido tu oportunidad. Los empleados que presenten pensiones temporales de 2 años tienen descuentos del Infonavit. Entiendo que en estos casos ya no puede haber una incapacidad temporal por más de, en el caso de riesgos de trabajo, 1 año y en caso de enfermedades 2 años. A partir de ahí tendría que forzosamente hacérseles una incapacidad ya permanente con una pensión permanente, sea total, en cuyo caso tú puedes ya despedirlo, o sea parcial, permanente parcial, en cuyo caso se reintegraría ya al trabajo y tú laboralmente tienes la obligación de darle un trabajo compatible con la incapacidad que le fue determinada. Mi correo para la información CP, bueno, ahí me está poniendo un correo, anótalo, Yona, si lo ves, por favor, para que le mandemos a ella. Insisto, la mecánica va a ser, yo les mando, mándenme ustedes mejor un correo, se me hace más sencillo, pidiéndome algo en particular o contactarme, etcétera, y se los mando. Quien quiera hacer alianza de trabajo, mándenme por favor el correo y lo contacto entre hoy y mañana. Y de todos modos, yo la presentación y el correo informativo para que se los manden a sus clientes, se los mando a Grupo CIH, que es quien ha captado todas las personas que nos están viendo el día de hoy. El primer momento son 30 días. Entonces, ¿cuál es el segundo momento? Mira, el segundo momento bien puede ser a partir del pago en donde ya se esté aplicando con el SUA algún pago adicional del descuento, si es que el parche no viene como lo estamos pidiendo, o en el momento en el que la autoridad vaya y te cobre porque dejaste de pagar el descuento. A mí, aunque son viables jurídicamente, me parece que el momento en donde no tengo nada que perder es precisamente ahorita de los 30 días y es por eso que no nos estamos anticipando a este segundo momento, sino al primero. Obviamente, dentro de los requisitos que se necesitan para el amparo, digo, son varios, a quien me contacte y quiera hacer la alianza se los paso, pero sobre todo va a ser muy importante que nosotros acreditemos que tenemos trabajadores, acreditemos que tenemos trabajadores actualmente con créditos del Infonavit, y si hubiera al menos uno que tuviera en este momento alguna incapacidad, un ausentismo, pues presentarlo, y si no, estamos viendo la manera en que nosotros mismos generar un ausentismo, nada más para que no haya duda en los juzgados de distrito de que sí tenemos ya una afectación en este momento. En sus transitorios, segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al mismo. Es correcto, Sergio, y el problema es que aunque no se ha modificado el reglamento y el reglamento sigue diciendo que se suspende en caso de incapacidades y ausentismos la obligación de retención. El problema es que, como bien lo dices, en automático queda este reglamento y esta disposición derogada
y además de todos modos el reglamento no puede ir en contravención de una norma, entonces no nos salva. Si el trabajador es quien debe cubrir su obligación de pago, lo realiza mientras está incapacitado, no podría subsanar que el patrón no retenga y acredite el pago sin ser responsable solidario conforme a esta reforma, no. Siento que esa prohibición de tener un negocio está bien porque algunas personas meten cosas muy inflamables o químicos con olores fuertes que pueden perjudicar a los vecinos. A mí me parece que son dos temas. Uno, el que ya estén realizando una situación que esté prohibida conforme a temas de seguridad o códigos urbanos o cuestiones de esas que podría perjudicar. Pero por otra parte, el que tú utilices tu casa viviendo ahí para tener además algún negocio o algo, yo no veo que tenga que ser una situación que me haga estar en contra de la ley. A esta vivienda del bienestar, el primer tembloncito se les va a caer la casa. Pues bueno, claramente sabemos que las empresas sean sustituidas por el gobierno para hacer actos privados solo genera corrupción y también genera el tema de que, pues por ganarse un peso más, ¿verdad? Pues no escatiman en los costos, ¿verdad? ¿Será que habrá algún parche o actualización del SUA como se está esperando, pero va a llegar después de que ya pasen los plazos para el amparo? Felipe, ¿podría señalar otra vez la inconstitucionalidad? Sí, violación al principio de proporcionalidad del artículo 31, fracción 4, porque no hay un movimiento de riqueza en el caso de que el patrón tenga que pagar descuentos por parte del trabajador en casos de incapacidad y ausentismo y porque la ley no prevé un mecanismo para que el patrón pueda recuperar esas cantidades que no le corresponden. Ok, y si al llegar el colaborador de capacidad de renuncia, claro, a nadie, conforme a la Constitución, nadie puede ser obligado a trabajar, todos pueden renunciar en cualquier momento y no hay la manera ahí de recuperar ese dinero. Si el trabajador ya no regresa tampoco, está deudo, lo tendrá el trabajador con el empleador, ¿cierto? Pues la ley no lo dice así, ¿eh? Entonces, NetCoffee pareciera ser que eso es lo lógico, pero la ley no lo establece. En caso de las incapacidades por maternidad, que son más bien planeadas, ¿se podría hacer un convenio con la trabajadora para descontar el monto de la trabajadora de manera anticipada? Sí, sin embargo, me parece que sería muy discutible, yo no soy abogado laboralista, si hay alguien aquí lo sabrá, pero a mí me parece muy discutible que tú, si la ley es la que te está diciendo que el patrón lo tiene que pagar por tu cuenta, me parece que podría ese convenio no tener tanta fuerza legal porque pues estaría yendo en contravención a una disposición de la ley, ¿no? O sea, si yo fuera el abogado de ese laboral, de ese trabajador, me parece que podría argumentar que ese convenio es ilegal, ¿no? Comentó que existen dos momentos, ya lo dije. Buenas tardes, pero al pagar toda la amortización se pagan las cuotas de enfermedad, riesgo de trabajo, guardia, etcétera, y con incapacidad solo se pagaba retiro y 5%. Estas diferencias, ¿cómo quedarían? Aurelio, habrá que ver tu caso concreto. Si quieres, mándame un correo o un WhatsApp y con todo gusto. Esto ya se había querido hacer años antes y lo habían echado atrás. Sí, nada más que antes pues no tenían todo el Congreso a su disposición. Es un amparo directo, en efecto, es un amparo indirecto. En los casos donde el trabajador tiene pensión de 2 años, ya lo platicamos. Siendo un tema político, la verdad es que el gobierno federal se le acabó el dinero y están buscando una solución. Coincido, J. Chávez, no es un tema sencillo. Yo no contrataría a empleados con créditos hipotecarios, pues fíjate, parece ser en efecto que a eso nos está brillando el gobierno, ¿no? El problema es que durante el curso de los que ya tienes contratados, pues ellos no están impedidos para contratar créditos y que además los que ya traigan créditos desde un inicio, pues también los vas a tener que, seguir pagando, ¿no? Lo que va a suceder, habrá despidos masivos, pues justamente hablando con un empresario me estaba diciendo que ellos van a tener que reducir la plantilla laboral porque el gobierno tampoco, y con lo que están pasando con los aranceles de Estados Unidos, tampoco es como que sea el mejor momento económico, ¿verdad? Para esta situación. Ok, bueno, creo que los demás son comentarios que sin lugar a dudas abonan, pero que la mayoría ya los hemos platicado, ¿no? ¿Cuánto sale un amparo? Yo creo que hay que evaluar cada caso concreto. Hay amparos que se pueden hacer de manera grupal, que eso reduciría los costos. Entonces yo, Agus García, te diría, sí, claro, el apoyo no, más bien es que nosotros lo vamos a realizar todo
y porque lo podemos realizar a través de Internet, o sea, no ocupamos su colaboración en gestión de nada más que de quizá documentación inicial, si es que no quieren compartirnos el contacto, pero no, la alianza que estamos proponiendo es precisamente nada más el darle a sus clientes el servicio, pero que obviamente nosotros hagamos todo, ¿no? No que ustedes se echen un trabajo adicional. Y claro que en estos esquemas de alianza, como lo tenemos siempre con cualquier servicio que ofrecemos en materia fiscal a lo largo de la República, pues hay un esquema de participación económica para quien nos referencia algún asunto, no nada más este tema de los amparos, sino de cualquier otro. Bueno, pues hay mucho interés. Ahí te vas a quedar, John. Hay unos que ya nos han mandado su correo. Hay que abrir eh, pues una lista especial, sí, de estos correos para incorporar a nuestra base de datos. Estos en particular para mandarles la información que ya comentamos y también para mandarlo con HC, pero pues incluso para meterla a nuestros boletines informativos y toda otra situación, ¿no? Ok. Pues bueno, la verdad es que ha habido una excelente participación en honor a que ustedes están muy ocupados por el tema y por los tiempos que teníamos programados. Pues bueno, la verdad es que hay muchas cosas en el tintero. Insisto, ahí está mi teléfono, mi correo, si alguien me quiere contactar para que lo platiquemos más en corto, pues con todo gusto. Y pues dicho sea esto, pues les agradezco muchísimo muchísimo su participación. Fue, la verdad, muy nutrida. 581 participantes estoy viendo, lo que me parece sumamente muy, muy, muy atractivo. No nada más en el sentido de poder establecer una alianza, sino además de que como abogados, contadores, que nos interesa mucho la materia, pues nos podamos juntar para hacer un fuerte común, ¿no? Me parece que luego lo he dicho mucho en mis charlas, el que cada quien lo veamos de manera aislada y no formemos un colectivo que defienda, pues no nada más nuestros derechos, sino los de nuestros clientes, pues es algo que ha faltado mucho en el ámbito fiscal. Y bueno, es lo que tratamos de realizar a través de HIC, que nos ha abierto las puertas el día de hoy para dar esta charla. Pues no sé si de la capacitadora tengan algún otro comentario. De lo contrario, me disculpo mucho de que algunos levantaron la mano y no les di el uso de la voz. La verdad es que iba muy, muy rápido porque nada más programamos media hora, así fue enviada la invitación y ya nos tardamos muy poquito un poquito de más, perdón, y no quería, pues desajustarme tanto a los tiempos por los que nos hicieron el honor de participar el día de hoy. No, doctor, al contrario, muchísimas gracias. Un placer y un honor tenerlo con nosotros el día de hoy en esta charla. Esperamos que haya sido de gran interés y les sirva en su día a día a todos los que asistieron el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias, doctor. Reitero el agradecimiento y agradecerle a todos los participantes por su tiempo, su confianza. Y bueno, ahorita en breve les estaremos compartiendo el material que nos haga llegar el doctor. Y me voy a permitir tomar la pantalla, ya que les queremos hacer la invitación a lo que es nuestra membresía mensual, la cual cuenta con más de 20 cursos, que son 105 horas. Contamos con distinguidos maestros, como lo es el maestro Mario Beltrán, el doctor Marvin, el licenciado José Alfredo Zaragoza Buendía, el contador Martín Rojas Tamayo, Francisco Yáñez Ledesma, el maestro Roberto Valenzuela y bueno, entre muchos otros. La inversión de esta membresía mensual es de 2,400. De igual manera, contamos con nuestra membresía trimestral y anual. La trimestral cuenta con más de 60 cursos, más de 300 horas. Todas son capacitaciones en vivo. Se les da acceso a la grabación, a un grupo especial donde se están mandando boletines e información con respecto a actualizaciones. Y esta tiene una inversión de 4,800. Las grabaciones en la trimestral están durando un año y en la mensual 6 meses. La anual son más de 200 cursos, más de 1,000 horas. Igualmente, todas son capacitaciones en vivo.
La inversión es de 12,500. De igual manera, tiene acceso a las grabaciones durante un año. De igual forma, ahorita el equipo de HIC nos estará haciendo llegar la información en el chat del Zoom y en el grupo de WhatsApp en el que ya están todos ingresados. Cualquier duda, de igual forma, pues estamos a sus órdenes en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o WhatsApp. Doctor, muchísimas gracias y bueno, esperemos vernos pronto nuevamente. Nos vemos pronto, gracias a todos y la verdad es que aprovechen este tema de las anualidades. Sinceramente nosotros estamos muy al pendiente de estas charlas que resultan muy atractivas. Hemos participado en varias y los ponentes que nos acompañan, la verdad es que son de primer nivel. No, había un maestro en la universidad que me decía, si eres albañil, hasta los albañiles traen la mejor cuchara. Entonces, no puede ser que nos dediquemos precisamente a dar asesorías en materia fiscal y que no estemos a la vanguardia con toda esta serie de tan amplia, tan nutrida de ponentes. Yo no había visto ninguna capacitadora, sinceramente, y he dado cursos con muchísima gente, que tuviera tan vasto repertorio de personas que están dando cursos, porque normalmente pues es uno, dos, tres al mes y ustedes si ven todo lo que representa el día de capacitación del mes, pues es casi una por día, ¿no? Entonces esto es importantísimo, que además si no están en vivo las pueden bajar virtuales, las grabaciones, entonces yo no dejaría de aprovechar este momento porque sinceramente el costo-beneficio, lo que van a invertir contra lo que van a recuperar por diferenciarse, pues es enorme. Muchas gracias a HC Capacitación Integral y nos vemos en la próxima. Al contrario, muchísimas gracias. Excelente tarde para todos.